Marcus siempre había creído que la lealtad familiar era sagrada, que la sangre era más espesa que el agua, y que su hermano menor David jamás lo traicionaría. Se equivocó en todos los aspectos. El descubrimiento que destrozaría su mundo no llegó a través de una confrontación dramática o comportamiento sospechoso, sino a través de un simple reporte médico dejado descuidadamente en la encimera de su cocina, un reporte que reveló que su esposa Sara tenía 12 semanas de embarazo, a pesar del hecho de que Marcus había sido estéril desde una enfermedad infantil. La traición cortó más profundo que cualquier cuchillo. No solo su esposa de 8 años le había sido infiel, sino que el hombre con quien había elegido traicionarlo era su propio hermano, el mismo hermano al que había ayudado a pagar la universidad, apoyado durante su divorcio y recibido en su hogar incontables veces. El mismo hermano que ahora se sentaba frente a él en las cenas familiares, sabiendo perfectamente el secreto que cargaba. Marcus recordaba el momento exacto en que su vida cambió para siempre. Había regresado a casa temprano de un viaje de negocios, exhausto y deseando sorprender a Sara con su llegada anticipada. En su lugar, encontró las imágenes de ultrasonido esparcidas por el tocador de su habitación, junto con tarjetas de citas médicas con el nombre de Sara y fechas que coincidían perfectamente con las veces que David había estado ayudando en la casa mientras Marcus viajaba por trabajo. La confrontación fue brutal. Sara se quebró inmediatamente, las lágrimas corriendo por su rostro mientras confesaba la aventura que había estado ocurriendo durante casi 6 meses. Afirmó que fue un error, que se había sentido sola, que David había estado ahí cuando Marcus no estaba. Pero lo que destruyó a Marcus no fue solo la aventura, fue enterarse de que esta no era su primera traición. 3 años antes, David había embarazado a su entonces esposa durante otro momento difícil en su matrimonio, y Sara lo había sabido, había ayudado a encubrirlo, había visto a Marcus consolar a David durante su divorcio inesperado sin nunca revelar la verdad. Si encuentras esta historia tan impactante como yo, asegúrate de darle like para apoyar más contenido como este. La red de mentiras era más compleja de lo que Marcus podría haber imaginado. La ex esposa de David no lo había dejado por diferencias irreconciliables como él había afirmado. Había descubierto la aventura con Sara y, en su rabia y dolor, había amenazado con exponer todo. David la había convencido de quedarse callada prometiendo terminar las cosas con Sara y luchar por la custodia de sus 2 hijos, una promesa que nunca había tenido la intención de cumplir. Mientras Marcus investigaba más profundamente el engaño, descubrió registros financieros que revelaron que David había estado usando las tarjetas de crédito de Marcus durante sus encuentros secretos, cargando hoteles caros y cenas a las cuentas de su hermano mientras Marcus trabajaba horas extras para mantener a ambas familias. David incluso había usado las conexiones comerciales de Marcus para asegurar una promoción en su empresa, mencionando a su hermano exitoso para escalar la escalera corporativa mientras simultáneamente destruía el matrimonio de ese mismo hermano. Los niños del matrimonio anterior de David, Emma de 8 años y Jake de 6, se habían convertido sin saberlo en peones en el juego de su padre. David había estado llevándolos a la casa de Marcus y Sara para tiempo de unión familiar, usando a sus hijos como cobertura para su aventura. Los niños adoraban a su tío Marcus, a menudo preguntando por qué papá parecía tan triste cuando mamá no estaba cerca, nunca entendiendo que estaban presenciando las secuelas del matrimonio destruido de sus padres. El embarazo de Sara progresó, y con él llegó la creciente desesperación de David. Su ex esposa se había vuelto a casar y amenazaba con buscar la custodia completa de Emma y Jake, habiendo descubierto a través de amigos mutuos que David todavía estaba involucrado con Sara. Su nueva relación estaba afectando su capacidad de proporcionar visitación estable, y sus hijos comenzaban a hacer preguntas incómodas sobre por qué la amiga de papá, Sara, siempre estaba cerca. 3 meses después de que Marcus descubriera la aventura, David llegó a su puerta con una propuesta que habría sido ridícula si no fuera tan audaz. Quería que Marcus adoptara a Emma y Jake, afirmando que sería mejor para todos los involucrados. Su razonamiento era retorcido pero calculado. Marcus siempre había querido hijos pero no podía tenerlos naturalmente, los niños ya lo amaban, y resolvería los problemas de custodia de David mientras le daba a Marcus la familia que siempre había soñado. La manipulación era magistral en su crueldad. David se pintó a sí mismo como la víctima de las circunstancias, afirmando que su exesposa era vengativa y que el embarazo de Sara fue un accidente que los unió a todos.
Sugirió que Marcus podría ser la figura paterna estable que los niños necesitaban mientras David y Sara resolvían las cosas. Incluso tuvo la audacia de presentarlo como un regalo generoso, como si le estuviera haciendo un favor a Marcus al ofrecerle los hijos de otra persona mientras se escapaba con la esposa de Marcus. El nivel de manipulación aquí es increíble. Si estás tan indignado como yo, no olvides suscribirte y tocar la campanita para nunca perderte estas historias increíbles. Pero el plan de David tenía una falla fatal. Había subestimado la inteligencia de su hermano y su capacidad para el pensamiento estratégico. Marcus había pasado su carrera en consultoría corporativa, analizando situaciones complejas y desarrollando soluciones a largo plazo. Mientras David veía solo problemas inmediatos que requerían soluciones rápidas, Marcus ya estaba 3 pasos adelante, elaborando una respuesta que abordaría no solo la crisis actual sino que aseguraría justicia para todas las traiciones acumuladas. La venganza de Marcus comenzó con paciencia y documentación cuidadosa. En lugar de explotar en ira justificada o tomar decisiones impulsivas, contrató silenciosamente a un investigador privado para mapear el alcance completo del engaño de David y Sara. Lo que el investigador descubrió fue un patrón de traición que se extendía mucho más allá de la aventura. David había estado mintiendo sistemáticamente a su exesposa sobre sus ingresos para reducir los pagos de manutención infantil, mientras simultáneamente usaba el apoyo financiero de Marcus para mantener un estilo de vida que no podía permitirse. Les había estado diciendo a Emma y Jake que su madre no quería verlos más a menudo, cuando en realidad, él había estado saboteando los intentos de ella de aumentar la visitación. Lo más dañino de todo, había estado entrenando a los niños para que dijeran cosas negativas sobre su madre durante las evaluaciones de custodia, envenenando su relación con ella para fortalecer su propia posición. Marcus también descubrió que Sara había estado compartiendo información confidencial sobre los clientes comerciales de Marcus con David, quien había estado usando conocimiento interno para avanzar en su propia carrera. Varios tratos que Marcus había perdido ante competencia inesperada habían sido en realidad el resultado del espionaje corporativo de David, realizado a través de conversaciones íntimas con Sara. La auditoría financiera reveló miles de dólares en cargos fraudulentos, documentos falsificados y robo de identidad. David había estado viviendo de la generosidad de Marcus mientras trabajaba activamente para destruirlo, y Sara había sido su cómplice dispuesta en cada esquema. El descubrimiento más desgarrador llegó a través de conversaciones con Emma y Jake. Durante lo que David creía que eran visitas inocentes con su tío, Marcus gentilmente alentó a los niños a compartir sus sentimientos sobre el divorcio y su situación de vida actual. Lo que emergió fue una imagen de manipulación psicológica que bordeaba el abuso. David les había estado diciendo a los niños que su madre había elegido a su nuevo esposo sobre ellos, que ella ya no tenía tiempo para niños, y que tenían suerte de que el tío Marcus y la tía Sara se preocuparan por ellos. Había estado usando su confusión natural y dolor sobre el divorcio para voltearlos contra su madre, todo mientras se posicionaba como su padre protector luchando contra un sistema indiferente. Los niños revelaron que rara vez veían a su madre a pesar de querer pasar más tiempo con ella. No entendían por qué papá siempre parecía enojado cuando mencionaban extrañar a mamá, o porque sus visitas con ella eran siempre tan cortas y supervisadas. Emma, la niña mayor, había comenzado a tener pesadillas sobre ser abandonada, mientras que Jake había comenzado a portarse mal en la escuela, confundido por los mensajes contradictorios que recibía sobre su familia. Marcus se dio cuenta de que la petición de David para que adoptara a los niños no era sobre proporcionarles estabilidad, era sobre completar su campaña para borrar a su madre de sus vidas mientras se liberaba de las responsabilidades de la paternidad. David quería empezar de nuevo con Sara y su nuevo bebé, usando a Marcus como cómplice involuntario en su abandono de sus hijos existentes. Armado con evidencia abrumadora de los engaños de David, Marcus elaboró una respuesta que abordaría cada aspecto de la traición de su hermano mientras protegía a las víctimas inocentes atrapadas en el fuego cruzado. Su plan era elegante en su justicia y devastador en su minuciosidad. Primero, se acercó a la ex esposa de David, Jennifer, a través de su abogado. En lugar de acercarse a ella con acusaciones o demandas, simplemente le proporcionó la evidencia que había reunido el investigador privado, junto con una carta sincera explicando su propia situación y expresando su preocupación por el bienestar de Emma y Jake. La evidencia pintaba un cuadro claro del fraude financiero de David,
la alienación parental y el engaño continuo sobre su relación con Sara. La respuesta de Jennifer fue rápida y decisiva. Armada con prueba de las mentiras de David sobre sus ingresos, su manipulación de los niños y su relación continua con la mujer que había ayudado a destruir su matrimonio, inmediatamente solicitó custodia de emergencia y una revisión completa de su acuerdo de divorcio. El fraude financiero solo era suficiente para justificar cargos criminales, pero la evidencia de alienación parental fue lo que realmente enfureció al juez del tribunal familiar. Esta historia está tomando un giro increíble. Asegúrate de haber dado like a este vídeo y suscrito porque el final te va a volar la mente. Simultáneamente, Marcus solicitó el divorcio de Sara, usando la evidencia documentada de su aventura y su participación en los varios esquemas de David. El acuerdo prenupcial que ella había insistido que no era necesario de repente se volvió muy relevante, ya que su adulterio anuló cualquier reclamo a pensión alimenticia o división de los activos comerciales de Marcus. La evidencia de su espionaje corporativo también abrió la puerta para que la empresa de Marcus buscara acción legal por daños causados por su violación de confidencialidad. La carrera de David comenzó a desmoronarse tan pronto como la empresa de Marcus lanzó su investigación sobre el espionaje industrial. Las conexiones comerciales que David había explotado, la información confidencial que había mal usado, y los contratos que había robado a través de conocimiento interno salieron a la luz. Su empleador, horrorizado de descubrir que habían estado participando sin saberlo en espionaje corporativo, inmediatamente terminó su empleo y comenzó su propia investigación para determinar su responsabilidad potencial. Las consecuencias profesionales se extendieron a través de la red industrial de David. La reputación que había construido sobre las conexiones de su hermano e información robada se desmoronó cuando la verdad se hizo conocida. Las empresas que habían hecho negocios con él comenzaron a revisar sus contratos y cuestionar si habían sido víctimas de espionaje industrial. Varias presentaron demandas buscando daños por confidencialidad violada y competencia desleal. La carrera de Sara sufrió devastación similar. Su papel en el espionaje corporativo la hizo inempleable en su campo, ya que la noticia se extendió a través de redes profesionales sobre su violación de confianza. El embarazo que se suponía que iba a ser su nuevo comienzo con David se convirtió en cambio en un recordatorio constante de la vida que había destruido por una relación construida sobre engaño y traición. El aspecto más satisfactorio de la venganza de Marcus fue ver a Emma y Jake reconectarse con su madre. Una vez que el tribunal ordenó que las visitas supervisadas terminaran y las tácticas de alienación parental de David fueron expuestas, el amor natural de los niños por su madre comenzó a resurgir. Jennifer, armada con la verdad sobre por qué sus hijos parecían haberse alejado de ella, pudo abordar su confusión con paciencia y honestidad. El alivio de los niños fue palpable cuando se dieron cuenta de que no habían sido abandonados o no amados. Su madre había estado luchando por ellos todo el tiempo, obstaculizada por las mentiras de David y manipulaciones legales. Emma dejó de tener pesadillas sobre abandono, y los problemas de comportamiento de Jake en la escuela desaparecieron cuando su estabilidad emocional regresó. Marcus se aseguró de que los niños entendieran que siempre sería su tío y que los amaba independientemente de las acciones de su padre. Estableció un fondo fiduciario para su educación, asegurando que las decisiones de David no limitaran sus oportunidades futuras. Pero más importante, apoyó su relación con su madre, proporcionando a Jennifer referencias de carácter que ayudaron al tribunal a entender el alcance completo del engaño de David. Cuando David finalmente se dio cuenta del alcance del desmantelamiento metódico de su vida por parte de Marcus, llegó a la casa de su hermano en rabia, exigiendo explicaciones y amenazando con acción legal. La confrontación para la que Marcus se había estado preparando durante meses fue casi anticlimática en su brevedad. David acusó a Marcus de destruir su familia, de ser vengativo y cruel, de no entender la complejidad de las relaciones adultas. Afirmó que Marcus estaba celoso de su habilidad para tener hijos naturalmente, que Sara lo había elegido porque Marcus era emocionalmente no disponible, y que el espionaje corporativo era solo usar conexiones familiares como todos hacían en los negocios. La respuesta de Marcus fue calmada y devastadora. Simplemente le entregó a David una carpeta conteniendo copias de toda la evidencia que había reunido, junto con una línea de tiempo mostrando cómo cada traición se había construido sobre las anteriores. Explicó que David había destruido su propia familia a través de sus decisiones,
que las consecuencias que estaba enfrentando eran el resultado directo de sus acciones, no la venganza de Marcus. La conversación terminó con Marcus entregando el golpe final. Él de hecho adoptaría niños, pero no los de David. Él y su nueva pareja, una mujer que había conocido a través de su grupo de apoyo por divorcio, ya estaban en el proceso de adoptar hermanos a través del sistema de hogares adoptivos. Tendría la familia que siempre había querido, construida sobre honestidad y amor en lugar de engaño y manipulación. 6 meses después, el polvo se había asentado sobre la destrucción que David había traído sobre sí mismo. Los cargos criminales por fraude financiero habían resultado en libertad condicional y restitución obligatoria a Marcus. El tribunal familiar había otorgado a Jennifer la custodia primaria de Emma y Jake, con David recibiendo visitación limitada y supervisada hasta que completara terapia ordenada por el tribunal para alienación parental. Sara había dado a luz al hijo de David, pero su relación se había desmoronado bajo la presión de sus problemas legales y ruina financiera. Las obligaciones de manutención infantil de David tanto para Jennifer como para Sara, combinadas con su desempleo y deudas legales, lo dejaron esencialmente indigente. El bebé se convirtió en otra responsabilidad que no podía manejar en lugar del nuevo comienzo que había visualizado. Marcus encontró una paz inesperada ayudando a Jennifer a navegar las complejidades de la paternidad con un ex esposo manipulador. Su experiencia compartida de la traición de David había creado una amistad basada en apoyo mutuo y preocupación genuina por el bienestar de los niños. Emma y Jake prosperaron bajo el cuidado estable de su madre, visitando a Marcus ocasionalmente como su tío en lugar de como peones en los esquemas de su padre. La ironía final del plan maestro de David fue que le había dado a Marcus todo lo que realmente había querido mientras destruía todo lo que David había tratado de proteger. Marcus tenía su familia, no a través de la adopción de los hijos abandonados de su hermano, sino a través de construir relaciones genuinas basadas en honestidad y confianza. Su nuevo matrimonio era más fuerte porque se había forjado a través de la adversidad en lugar de construirse sobre mentiras convenientes. Los intentos de David de manipular el sistema y usar a las personas como herramientas para su propio avance habían fracasado espectacularmente. Sus hijos, a quienes había tratado de usar como fichas de negociación, eran más felices y más estables sin su influencia tóxica. Su exesposa, a quien había tratado de borrar de las vidas de sus hijos, había emergido como su fuente primaria de amor y estabilidad. Su hermano, a quien había traicionado por ganancia temporal, había construido una vida mejor de las cenizas del engaño de David. La historia sirvió como un recordatorio poderoso de que la venganza, cuando se ejecuta con paciencia y justicia en lugar de emoción y despecho, podría restaurar el equilibrio a situaciones donde la manipulación y traición parecían haber triunfado. Marcus no había simplemente se había vengado de David, había creado un mundo mejor para todos a quienes David había lastimado, mientras aseguraba que David enfrentara las consecuencias naturales de sus decisiones. Al final, la súplica de David para que Marcus adoptara a sus hijos había sido el catalizador para la justicia en lugar de la manipulación que había pretendido. Al pedirle a Marcus que limpiara el desastre que había hecho de su familia mientras se escapaba con la esposa de su hermano, David había forzado a Marcus a mirar de cerca el alcance completo de su traición. Ese escrutinio había revelado no solo la aventura, sino años de engaño sistemático, fraude financiero y abuso emocional. Los niños que David había estado dispuesto a abandonar ahora prosperaban bajo el cuidado de su madre, con el apoyo continuo de su tío pero sin la manipulación tóxica de su padre. La esposa que David había robado estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones, luchando como madre soltera mientras David probaba ser la pareja poco confiable que su comportamiento había predicho que sería. Y Marcus, el hermano que David había traicionado, había encontrado felicidad y familia a través de relaciones honestas en lugar de robadas. La lección era clara: la verdadera familia no se determina por relaciones de sangre sino por lealtad, honestidad y cuidado genuino por el bienestar del otro. David había aprendido demasiado tarde que traicionar esos lazos no solo lastimaba a sus víctimas, finalmente destruía todo lo que había tratado de ganar a través de su engaño. Marcus, mientras tanto, había descubierto que la familia que siempre había querido no era algo que pudiera ser robado o manipulado para que existiera, tenía que ser construida a través de confianza, paciencia y amor auténtico. La venganza estaba completa no porque David había sido castigado,
sino porque la justicia había sido restaurada y las víctimas inocentes de su manipulación habían sido liberadas para construir relaciones genuinas y saludables. A veces la mejor venganza no es desquitarse, es construir algo mejor de las ruinas de lo que fue destruido.